Hoy amanecí con ese nudo en la garganta que no se quita ni con café, ni con música, ni con la rutina de siempre. Porque cuando el americanismo huele a tormenta, lo sientes desde lejos, como si el aire en Coapa se volviera más pesado. Y esta vez no es solo la típica presión de ganar, no es solo el ruido del rival buscando atención, es una mezcla rara, oscura, de duelo y de alarma. Un luto que se comenta en voz baja, y un transferban que suena como sentencia aunque todavía sea un rumor. En los pasillos del internet se armó el murmullo desde temprano, de esos que empiezan como me dijeron y de repente ya son tendencia. La banda comparte capturas, audios, mensajes a medias, y cada quien le pone su propia interpretación, como si quisiéramos completar el rompecabezas con pura intuición. Y lo peor es que, cuando el club guarda silencio, el vacío se llena con cualquier cosa, con miedo, con coraje, con teorías, con ansiedad. Nadie quiere inventar tragedias, pero la palabra luto no aparece porque sí en la conversación. Porque el luto no se juega, no se usa para inflar clics, no se presume, no se negocia. El luto es una herida, es un respeto, es una pausa obligada para recordar que el fútbol no es más grande que la vida. Y cuando se habla de luto alrededor del América, no importa si eres de los que viven el día a día del club o de los que solo lo ven los fines, algo se te acomoda por dentro. Te das cuenta de que el escudo también carga historias humanas, rostros que no salen en la foto, gente que sostiene la grandeza desde la sombra. Se siente como si alguien hubiera apagado un foco en el nido y nos quedáramos mirando el piso, tratando de entender qué pasó. Hay quienes aseguran que se trata de alguien cercano a la institución, de esos nombres que no siempre aparecen en la transmisión, pero que son familia del vestidor. Otros dicen que es un golpe que tocó a la afición, a un símbolo de tribuna, a una voz que siempre estuvo ahí, firme, cantando en las buenas y en las malas. Y como no hay claridad, el corazón se te llena de preguntas, de esas que ojalá no tuvieran respuesta. Yo lo digo como americanista de verdad, prefiero 1000 veces la verdad dura a la novela inventada. Pero también sé cómo funciona esto, sé que el club a veces decide cuidar a los suyos antes de hablarle al mundo, y eso se respeta. Hay duelos que se viven en privado, hay familias que merecen silencio, hay despedidas que no deben convertirse en espectáculo. Y aún así, la incertidumbre cala, porque el americanismo no solo es exigir títulos, también es sentir que el club es una casa que te acompaña en todo. He visto al americanismo volverse un solo cuerpo cuando hay dolor. He visto cómo la banda se organiza para mandar fuerza, cómo se llena de mensajes que, aunque sean simples, llegan con el alma. He visto cómo se detiene la burla fácil y se impone el respeto, incluso entre rivales, cuando la pérdida toca lo humano. Y he visto también cómo, cuando el América está de luto, el escudo se vuelve todavía más sagrado, como si nos recordara que esto va más allá del marcador. Pero justo cuando el corazón está en ese modo de pausa, aparece la otra palabra que enciende el incendio, transferban. Así, en seco, como un golpe de realidad. Y en el americanismo esa palabra suena a castigo, a burocracia, a manos invisibles moviendo hilos. Suena a que alguien, en algún escritorio, podría estar decidiendo el futuro de un equipo que vive del presente y del hambre de competencia. Porque no es cualquier cosa, no es un chisme menor de mercado. Un transferban, aunque sea rumor, te cambia la conversación completa, te obliga a pensar en registros, en refuerzos, en planeación, en el camino del torneo, en el proyecto que se sostiene con decisiones finas. Y lo más pesado es la sensación de injusticia, esa idea de que al América siempre lo quieren ver tropezar, de que cuando el club quiere acelerar, alguien busca ponerle freno. Luego vienen las versiones, como siempre. Que si es un tema de pagos pendientes, de esos que se arrastran y un día explotan. Que si es un pleito viejo por derechos, por comisiones, por acuerdos mal cerrados. Que si es una disputa de papeles, una situación administrativa que se complicó por orgullo, por tardanza o por un luego lo resolvemos que se convirtió en bola de nieve. Y cada versión le pega distinto a la afición, porque cada una pinta un tipo de descuido diferente. También se escucha esa explicación que da coraje, la de los mecanismos y compensaciones que existen en el fútbol, esas reglas que muchos ignoran hasta que te muerden. Que si formación, que si solidaridad, que si un club reclama lo suyo y tiene razón, o al menos así lo presenta. Y en medio de esa nube, el americanismo se pregunta lo obvio, ¿cómo un gigante como el América se puede permitir estar expuesto a una situación así, por la razón que sea? Porque el América no es un equipo improvisado, no debería caminar en la cuerda floja por temas de escritorio. Somos institución grande, con historia, con exigencia, con estructura. Por eso pega doble, no solo te preocupa el rumor del castigo, sino lo que implicaría sobre la gestión. Y aunque uno entiende que el fútbol moderno está lleno de trampas legales y de guerras silenciosas, también se exige que el club esté blindado, que no le regale flancos al enemigo. Hay quien dice que este tipo de rumores se disparan cuando se acerca la ventana de movimientos,
cuando el América empieza a sonar con nombres importantes. Porque así pasa, cuando el club se mueve, el ruido crece. De repente aparece información por todos lados, y la línea entre lo real y lo armado se vuelve un hilo finísimo. Y uno, como aficionado, siente que lo están jaloneando entre la esperanza y el miedo, entre la ilusión del fichaje y el terror del candado. Y mientras tanto, el club callado. Y ese silencio, dependiendo del día, se interpreta como estrategia o como señal de alarma. Hay quien lo ve como están resolviendo, por eso no hablan. Hay quien lo lee como no tienen cómo explicarlo. Y el americanismo, que no se traga todo, empieza a pedir claridad con fuerza, pero también con cuidado, porque nadie quiere convertir un luto en ring de pleitos mediáticos. La combinación es brutal. Por un lado, el duelo que te obliga a bajar la voz, por el otro, el rumor del transferban que te sube el pulso. Es como vivir con el corazón en dos tiempos, el del respeto y el de la urgencia. Y ahí es donde se pone a prueba lo que significa ser americanista, porque amar al club no es solo festejar goleadas, también es sostenerlo cuando el panorama se nubla. En lo deportivo, el fantasma del transferban se mete como humo en la cabeza. Porque si la puerta se cierra, entonces la respuesta tiene que salir de adentro. Y ahí se abre otra conversación, la cantera. Coapa, la identidad, los chavos que vienen empujando, los que sueñan con ponerse la amarilla y que, de pronto, podrían tener la oportunidad más grande de su vida. El problema es que la exigencia del América no espera, y debutar no es lo mismo que cargar con la obligación de ser campeón. También cambia el ánimo del vestidor, porque la incertidumbre no solo la siente la tribuna. La sienten los jugadores cuando escuchan rumores, cuando ven el celular ardiendo, cuando reciben mensajes de amigos, cuando su familia pregunta qué está pasando. Y el América, para competir, necesita cabeza fría. Necesita que el grupo esté unido, que el entrenador tenga claridad, que la directiva le dé certezas al proyecto. Si no, el rival te gana sin patear. Y claro, el rival huele sangre. Se burlan, provocan, se inventan chistes, disfrutan el caos ajeno como si eso les diera puntos. Pero el americanismo también sabe algo. Cuando al América lo dan por muerto, cuando le desean crisis, cuando lo quieren ver en el suelo, es cuando más peligroso se vuelve. Porque el club aprende a jugar con el odio de combustible, a convertir la presión en motor, a responder con fútbol cuando la palabra ya no alcanza. Aún así, no se trata de romantizar el problema. Si hay un tema real detrás, se tiene que enfrentar con seriedad y transparencia, por respeto al escudo. Y si solo es humo, entonces se necesita apagarlo con un mensaje claro, firme, sin vueltas, sin alimentar teorías. El América no puede andar navegando en rumores mientras la afición se rompe la cabeza. No cuando hay luto rondando, no cuando la emoción está tan sensible. El luto, además, te cambia la manera de mirar el partido. Si llega un juego con esa vibra encima, el estadio no ruge igual, ruge con otra intención. Hay aplausos que pesan distinto, hay silencios que se sienten como oración, hay camisetas que se vuelven homenaje. Y uno imagina a los jugadores saliendo al campo con esa carga emocional, queriendo dedicarlo, queriendo honrar a quien se fue, queriendo convertir el dolor en energía. Y ahí el fútbol se vuelve ritual. Un minuto que no se juega, pero se vive. Un gesto de los capitanes, un brazalete, una mirada al cielo, un abrazo fuerte en la formación. Detalles que, para el que no entiende, son cosas del protocolo, pero para el americanista son señales de familia. Son el recordatorio de que el club no es solo una marca, es una comunidad enorme, llena de historias compartidas. Ahora, sobre el transferban, el miedo más grande no es solo no fichar, sino el efecto dominó. Porque si no puedes registrar, entonces se complica planear, se limita el margen de maniobra, se vuelve más difícil corregir debilidades. Y el América vive de estar siempre un paso adelante, el rival se refuerza, la liga se mueve, la competencia no perdona. Un candado así, aunque sea temporal, puede pegarte justo en el momento donde necesitas precisión. Pero también, siendo honestos, el América tiene material. Tiene plantel, tiene jerarquía, tiene gente capaz de sostener el barco. Y quizá esa sea la prueba que el destino le pone al club, demostrar que la grandeza no depende solo de fichajes, sino de carácter. Que cuando la puerta del mercado se cierra, se abre la puerta del orgullo, de la unión, del trabajo silencioso. Y eso también construye historia. Eso sí, la afición no va a dejar pasar una. El americanismo es pasión, pero también es memoria. Recordamos cuando las cosas se hicieron bien y cuando se hicieron mal. Recordamos promesas, planes, discursos. Y por eso, si hay responsabilidades, se van a exigir. Porque querer al América no es aplaudir todo, es defenderlo de los errores, incluso cuando los errores vienen de adentro. En redes, la conversación se parte en bandos.
Están los que se encienden y quieren cabezas, los que sienten que todo es conspiración, los que piensan que esto es una campaña para desestabilizar. Están los que piden calma, los que dicen aguanten, no hay comunicado. Y en medio, un montón que solo quiere una cosa, que el América esté bien, que el club pueda llorar a los suyos con respeto y competir sin cadenas. El rumor del luto, además, hace que la banda se cuide más al hablar. Porque nadie quiere lastimar a una familia, nadie quiere especular con dolor ajeno. Y ahí se nota quién es aficionado de verdad y quién solo busca ruido. El americanista auténtico puede estar preocupado, puede estar furioso, pero entiende límites. Y aun con la incertidumbre, el respeto se pone primero. Mientras tanto, los medios hacen su juego, unos inflan, otros minimizan, otros se cuelgan de la palabra transferban como si fuera el fin del mundo. Y el americanista aprende a filtrar, a desconfiar, a esperar señales reales. Pero también aprende a escuchar su instinto. Cuando un rumor crece demasiado, algo hay, aunque sea mínimo. Y por eso la ansiedad no desaparece. En el fondo, esta historia se siente como una prueba doble. Porque el luto te pide humanidad y el transferban te pide fortaleza. Y el América, con todo lo que significa, tiene que demostrar que puede sostener ambas cosas, ser gigante sin perder el corazón, ser poderoso sin volverse frío, ser competitivo sin olvidar que hay gente real detrás del escudo. Yo me imagino a la directiva trabajando en silencio, buscando destrabar todo, llamando a quien tengan que llamar, juntando papeles, negociando, resolviendo. Porque eso es lo mínimo que uno espera, reacción rápida, soluciones reales, cero orgullo tonto. Si hay un asunto legal, se pelea donde se tiene que pelear. Si hay un asunto económico, se arregla y se cierra. Si es un malentendido, se aclara y se documenta. Y también me imagino al vestidor con esa especie de pacto no escrito, no nos van a tumbar. Porque el América, cuando se siente atacado, se transforma. Aprieta, compite, se vuelve incómodo para cualquiera. Y si encima hay una dedicatoria emocional, una despedida que duele, entonces el equipo juega con el alma. Y eso, en el fútbol, a veces pesa más que cualquier plan. Lo que me preocupa como aficionado es que el club permita que estas sombras duren demasiado. Porque el desgaste mental es real. La afición se cansa de vivir en sobresaltos, de pasar del bomba al problema, de la ilusión al susto. El América tiene que ser líder también fuera de la cancha, orden, seriedad, credibilidad. Porque el escudo no merece vivir en el rumor permanente. Aún así, hay una parte de mí que cree que esto también puede ser un giro que fortalezca. Que el club, frente al rumor del transferban, decida blindarse mejor, profesionalizar más, cuidar cada detalle, no dejar cabos sueltos. Que el golpe sirva de lección para no volver a estar en una situación así. Porque si algo tiene el América, es capacidad de aprender cuando el golpe es lo suficientemente fuerte. Y con el luto, pasa lo mismo, el dolor, si se honra con dignidad, une. El americanismo se vuelve abrazo colectivo, se vuelve una sola voz cantando no solo por ganar, sino por acompañar. Se vuelve algo más profundo que la tabla y el gol. Y quizá esa sea la parte más poderosa de este momento, que el club recuerde lo que es, desde sus raíces humanas. Quisiera que el América, cuando hable, lo haga con firmeza. Que no salga con frases vacías, que no trate a la afición como si no entendiera. Que diga lo necesario, que cuide lo sensible, pero que también dé certeza. Porque el americanismo puede soportar malas noticias si son verdad y si hay plan. Lo que no soporta es la niebla eterna. Y si resulta que todo esto era exageración, también se aprende a no comerse el anzuelo, a esperar, a no dejar que el rival o los rumores dicten el ánimo. Pero el daño emocional existe igual, por eso el club tiene que ser proactivo. Un gigante no camina reaccionando a cada ola, un gigante marca el ritmo. Mientras tanto, yo me aferro a lo de siempre, al color, al escudo, a la historia. Me acuerdo de noches donde parecía imposible y terminó siendo épica. Me acuerdo de que el América ha sobrevivido a crisis mediáticas, a presiones brutales, a odios masivos, a momentos donde todos querían verlo caer. Y aquí seguimos, con la misma hambre, con la misma fe, con la misma exigencia. Si hay luto, se honra. Si hay rumor, se enfrenta. Si hay castigo, se pelea. Si hay solución, se ejecuta. Esa es la ruta que un club grande debe tomar. Y la afición, aunque grite, aunque reclame, aunque se enoje, va a estar ahí, porque eso significa ser americanista, no soltarte cuando tiembla el piso. Que nadie se confunda, el dolor no nos hace menos, nos hace más humanos. Y las trabas no nos hacen más chicos, nos obligan a ser más inteligentes. El América no se define por lo que digan de él, sino por cómo responde. Y si de verdad estamos en un momento oscuro,
entonces que se vea la luz del americanismo, esa que no se apaga ni con rumores ni con castigos. Hoy, con el corazón apretado, yo no pido milagros, pido seriedad. Pido respeto para quien se fue y claridad para quien se queda. Pido que el club cuide a su gente y cuide su nombre. Pido que el vestidor entienda que la camiseta pesa, sí, pero también abraza. Y pido que la afición, con todo y el coraje, no pierda la esencia, exigir sin deshumanizar. Porque al final, cuando se disipe la niebla, cuando sepamos que fue verdad y que fue exageración, va a quedar una sola cosa, el América, su gente y su historia. Y ahí, en esa historia, el americanismo siempre ha sabido una verdad simple. Pueden venir golpes, pueden venir rumores, pueden venir candados, pero mientras el escudo esté en el pecho y la tribuna siga latiendo, las águilas siempre encuentran la manera de volar. Les presentamos las últimas noticias de Club América. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.